Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me veas. Quiero hablarles en este vídeo, en este momento del culto al Señor. Creo que es un tema muy interesante y por lo tanto lo vamos a compartir para la Iglesia Betania de Guadalajara en especial y para el resto que nos pueda escuchar más adelante. Así que vamos a orar para este tema. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que bendigas, Señor, la predicación, este momento de compartir, Señor, algo tan extraordinario como es el culto a tu persona, Señor. Es algo absolutamente necesario para nuestras vidas, es el alimento junto con la palabra para nuestras almas y queremos que seas glorificado en este compartir, Señor, y en este tiempo de poder hablar de algo tan extraordinario, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por habernos tocado, Señor, con tu Espíritu Santo para llamarnos a algo tan glorioso como manifestar, Señor, alabanza y gloria a tu persona. Bendecimos, Señor, a todos los que escuchen este vídeo y, Señor, rogamos tu presencia en sus vidas y especialmente si no te conocen, que puedan hacerlo, Señor, en este momento, entregar sus corazones a ti y salir, Señor, salvarse de esta condenación eterna, de esta generación que ignora, Señor, y omite tu nombre en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y glorificamos. Amén. Muy bien, yo quisiera hablarles del culto al Señor. El culto al Señor es, juntamente con la palabra, los dos elementos más importantes de la vida espiritual de la iglesia. Cuando decimos lo más importante, no queremos decir que no haya otros elementos imprescindibles, pero aunque lo son, no tienen el rango que tienen estos dos primeros, el culto y la palabra. Podemos discutir si primero es la palabra y luego el culto. Estamos de acuerdo, pues si no hay palabra no hay vida, pero si no hay culto o el culto es pobre, es como dice una vieja canción que se cantaba antiguamente: el culto que rendimos al Señor, cuán débil es. Es seguramente una canción que salió de alguien que estaba viendo cómo se debilitaba el tiempo de alabanza y de culto al Señor. Es una mala señal de la vida espiritual que no fluya el río de Dios. Si alguna vez estuvo vivo, ahora fluye escasamente, es lo que está diciendo la canción. El culto es una manifestación espiritual de la vida que tiene la congregación. Si los hermanos que la integran, la congregación, viven en pecado o en una vida liviana o mundana, el culto será de una pobreza muy grande. O será cualquier otra cosa, pero no un culto al Señor, que requiere de toda nuestra fuerza, de toda nuestra energía, de toda nuestra capacidad de manifestarnos delante de su presencia a través del culto. Judas Iscariote, el que le entregó, es un ejemplo vivo de alguien que no entiende correctamente lo que es el culto al Señor. En el capítulo 12, versículo 4 del Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente: dijo Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Refiriéndose a aquella mujer que derramó su perfume carísimo ante los pies o ante el Señor como un acto de reconocimiento, de adoración. Pero Judas, que lo ve desde una perspectiva humanista, dice: ¿por qué no se ha vendido este importe, este perfume, y se entrega a los pobres? Y esto es algo que está ocurriendo muchísimo en la iglesia hoy en día. Las ONGs y las asociaciones de ayuda social corren por todo el mundo y es casi una ansiedad lo que las iglesias tienen por generar una obra social, pero no tanto por generar un glorioso culto, un culto más extraordinario, que no es un festival donde canta un grupo de hombres y de mujeres con luces extraordinarias y genera un espectáculo fabuloso que puede estar bien. El culto al Señor es la manifestación, es la expresión del conjunto de los creyentes,
no solamente del equipo de alabanza, sino de todos aquellos que integran la congregación, manifestándose palabras de exhortación, palabras de agradecimiento e incluso actos proféticos en medio del culto. Con orden, como dice el apóstol Pablo, pero es una expresión de toda la iglesia de Dios. Judas entendía que era más importante atender a los pobres, aunque no lo dijo tampoco por eso, pero vamos a hablar de este tema, sino porque él metía mano en la bolsa, pero no lo vamos a presentar de esa parte, sino de la parte humana, en el que el Judas no puede reconocer lo que es un acto de adoración, un verdadero culto al Señor. Si la vida espiritual de los hermanos de las iglesias, de los integrantes de la congregación es genuina, es una vida llena de los frutos del Espíritu, la alabanza y la adoración subirán al cielo como un perfume grato, que es lo que nos dice la Biblia, y aunque no tengan un instrumento, aunque tengan dificultades para entonar bien las canciones, igualmente, si la vida espiritual de los hermanos es correcta, la alabanza, el culto subirá como un perfume grato al Señor. Vamos a decir que no hay un culto modelo en la Biblia. El Señor enseñó a sus discípulos muchas cosas, estableció las bases de su iglesia, pero no enseñó una forma de culto determinada, aunque la vemos en el conjunto de la Escritura, pero no fue una enseñanza directa hecha por el Señor. Entendemos que no quiso que se creara un hábito, una forma de culto determinada, y que la practicasen, o los que la practicasen formaran un culto de una expresión formal. Es decir, Jesús algunas cosas no las enseñó para que no cayeran en un ritual sin sentido. Una cosa muy sencilla que enseñó fue cuando los discípulos dijeron: enséñanos a orar, y él creó el Padre Nuestro que estás en los cielos, y ya se convirtió en una retaquila, que le digo yo, en una liturgia sin sentido en algunas iglesias de los tiempos pasados. Entonces no nos enseñó una manera de culto para que no confundiéramos ni creáramos una liturgia muerta, sino que de alguna manera entresacáramos en la palabra cuál es la forma correcta de alabar al Señor. Alabar a Dios es un mandamiento. Algunas personas vienen a la iglesia y nos dicen: es que no me siento bien, es que no he pecado, he tenido un mal día, pero la alabanza no es algo que tiene que estar relacionado con un buen sentimiento, sino que es un mandamiento. El Salmo 150 nos dice que todo lo que respira alabe a Jehová, porque no depende del estado de ánimo de la persona, ni de la débil respuesta de la voluntad humana, sino que Dios lo ordena, y esto es lo que nos hace bien, obedecer a pesar de cuáles sean nuestros sentimientos o nuestro estado de ánimo en el momento en que asistimos al culto a la iglesia. Entonces, si entendemos que es un mandamiento, nosotros nos esforzaremos, a pesar de cualquier situación en la que nos encontremos, en alabarle, porque eso es lo que Él demanda, según nos dice el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Por lo tanto, no depende del estado de ánimo. Podemos ver también en otro salmo, el 47, 1 y 2, cómo nos dice, porque una expresión de este mandamiento de alabar al Señor. Pueblos todos, dice, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Esto está en el Salmo 47, 1 y 2, y en el Salmo 145, 3 volvemos a encontrar otro versículo, otro texto del salmista que tenía un alto concepto de la alabanza y del culto al Señor, que dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable. Por lo tanto, nunca llegaremos al punto de que ya hayamos cumplido, sino que siempre habrá una gloria mayor que otorgarle al Dios de toda gracia y de toda gloria. ¿Entienden? No hay nunca un tope para la alabanza a Dios. A mí me enseñaron siempre que, incluso en las doctrinas de la iglesia, siempre eligiéramos la que más gloria le da al Señor. Entonces, cuando nos presentan unas doctrinas,
nosotros debemos decir, bueno, hay esta oposición, esta otra, ¿qué es lo que le da mayor gloria a Dios? Pues entendemos que aquello que le dé mayor gloria es lo que debemos elegir para nuestra forma de vivir. El culto debe ser vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Es decir, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es el verdadero culto agradable a Dios. Para ello es necesario presentar junto con la alabanza la ofrenda de nuestra vida. Algunas personas tienen problemas con las ofrendas, si son, no son, si dejan de ser, pero la palabra de Dios nos enseña que con todo lo que nosotros hagamos, es decir, sea que cantemos, sea que alabemos, sea que ofrendemos económicamente, debe ir nuestra vida, debe ir sacrificio vivo de entrega al Señor, porque es la forma correcta de presentarnos delante de Dios. Para ello es necesario presentar esto, la alabanza, también la ofrenda de nuestra vida. Esto implica el reconocimiento pleno del señorío de Cristo, como aquel que es amo y señor de todas las cosas, de nuestras propias vidas y de aquello que Él nos concede que nosotros administremos, entre tanto que estamos aquí en la tierra. Y por lo tanto, digno de ser amado y adorado con todo el corazón, así es Dios, con todo entendimiento y con todas las fuerzas. Por eso el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu potencia, porque es la manera en que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria, cuando en nuestro culto, en nuestra ofrenda de alabanza, también ofrendamos nuestra propia vida en ese acto de adoración. De lo contrario de que hagamos esto, el culto se transformará en algo rutinario, frío, sin vida y carente de valor, que provocará el enojo de Dios. Cuando el culto no es correcto, queridos hermanos, usted lo verá a través de la historia bíblica, del Éxodo y de otros, y de la historia de David y de los Salmos, que cuando el culto no es correcto, no entregamos todo nuestro ser, entonces Dios es provocado a enojo, y a algunas personas le ocurrieron cosas desagradables, y ahora estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia especial, pero debemos de aprender que en el culto a Dios debe ir integrado todo lo más excelente que nosotros tengamos, porque esa es la manera correcta de hacerlo. Isaías capítulo 29, versículo 13, tiene una solemne advertencia. Y el texto dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Es decir, nos está diciendo con toda claridad que muchos de los cultos que nosotros hacemos han sido enseñados, y usamos los labios, usamos la boca para honrar al Señor, pero nuestro corazón no va detrás de esa alabanza que estamos proclamando con los labios. Y esto para Dios no es agradable, porque aquí hay esa denuncia por parte del profeta, que le honramos, pero nuestro corazón no está detrás de todo esto. En el capítulo 1, del 11 al 17, la escritura es terrible y es fuerte. Nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? De vuestros sacrificios, que pueden ser incluso las obras sociales que estamos haciendo, las buenas obras que hacemos a la gente, a los demás, a los hermanos y a los que están en la calle. ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, dice, de holocaustos y de carneros, es decir, de hacer cosas que de forma ritual, sin que vaya a nuestro corazón entregado en todo ello. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda.
Todas las ofrendas estas son las obras que los hombres queremos hacer para agradar a Dios y que nos esforzamos y estamos suprimiendo la entrega, esa adoración, esa pasión que tenía María a los pies de Jesús, que dice que le escuchaba atentamente y le adoraba. Y lo estamos cambiando por el trabajo de Marta, que era afanada y turbada, estaba en hacer sus cosas y se estaba olvidando de que la presencia de Jesús estaba ahí. Y era mucho más importante sentarse para escuchar, para alabar, para adorar, para honrar, que cualquier otro tipo de trabajo. Y por eso hoy en día creo que el culto está siendo dejado de mano por causa de todo este tipo de actividades que pueden ser honrosas y pueden ser correctas, pero que no pueden nunca suplir la parte más importante. Es ese domingo, ese día especial que nos juntamos para bendecir al Señor, para honrar su nombre, para glorificarle, y no hay expresiones de alabanza. Vemos caras tristes, caras sin ánimo, y luego muy buena voluntad, pero al final nos dejamos lo mejor, que es el culto al Señor, lo que Dios le agrada, y dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y si Él habita en las alabanzas de su pueblo, quiere decir que vamos a ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a producir santidad en nuestras vidas, vamos a crecer de la forma correcta, que es a través de la adoración y de la alabanza, del culto al Señor, y no de las buenas obras. ¿Entienden? Las buenas obras son necesarias, pero las obras no hacen el trabajo en nuestras vidas. Es la fe y la gracia de Dios operando en nosotros a través de esa entrega sacrificial en el culto a Dios y en la adoración y en la alabanza. Esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo quiero explicarles. Se ha de hacer en plena certidumbre de fe. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. En el 11.6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Fíjese qué cosa importante: cuando usted canta, cuando usted alaba, cuando usted bendice al Señor, es absolutamente imprescindible que crea que Dios puede recompensar aquello que está pidiendo. Pero lo cierto es que muchas oraciones, muchas alabanzas están hechas con una desgana tal que es imposible que Dios pueda conceder las peticiones de nuestro corazón, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y no solamente que existe, sino que puede recompensar aquella petición que le estamos haciendo. Entonces es plena certidumbre de fe. Cantar con fe, alabar con fe, compartir, predicar con fe. Hemos de depositar una confianza plena en que Dios puede atender nuestras demandas, porque de esta manera es como Él nos pide que nosotros nos acerquemos a Dios. Y acercarnos a Dios es una parte del culto, sea en adoración, sea en oración, sea en alabanza, sea con cántico, con salmos o con himnos y cánticos espirituales. Nosotros debemos de acercarnos a Dios siempre ofreciendo un culto glorioso para el Señor. Diremos que la fe es ese don precioso que Dios ha dado a los hombres por gracia, y solo por gracia. Es capaz de traer al corazón del hombre aquella profunda convicción, ese don de fe que Dios ha dado a los hombres que se han acercado a Cristo y que lo han recibido posteriormente. Es aquella profunda convicción y confianza en Dios. Viene a oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, 17. Pero no del mero oír, sino de oír que va acompañado con la obediencia de obrar conjuntamente. No venimos a oír por oír. Dice el apóstol Pablo que en los postreros tiempos vendrán muchos charlatanes, porque la gente tendrá comezón de oír. Comezón es una necesidad imperiosa de estar escuchando siempre cosas, pero en realidad nunca se ponen en práctica. Por eso nuestra fe ha de ser una fe y una asistencia para oír la palabra y ponerla en práctica, que ese es el ejercicio, creo que el ejercicio pendiente.
La gente va a las iglesias a escuchar la palabra, en muchos casos escuchan un ratito, pero después el lunes, el martes, el miércoles ya no nos acordamos de nada de lo que se nos ha compartido y mucho menos practicamos lo que se nos ha compartido. Y ese es un error que cometemos. Necesitamos venir a escuchar, pero a escuchar con la necesidad de poner en práctica. El conocimiento intelectual, que es importante, de los mandamientos de Dios no produce fe por sí mismo en el corazón del creyente. Aunque es importante el conocimiento intelectual, no produce fe por sí mismo en el corazón del creyente, si no son llevados a la práctica. Si yo conozco el mandamiento y no lo pongo en práctica, no va a producir fe, no va a producir crecimiento en el corazón del creyente. Por lo tanto, es necesario practicar lo que oímos. Antiguamente, cuando se hacían retiros espirituales, llevaba implícito practicar algunas de las cosas que compartíamos. Por ejemplo, durante una temporada nosotros en el seminario bíblico donde estuvimos, pusimos en práctica aquello que dice: hablaste entre vosotros con salmos, con cánticos y himnos espirituales. Y así que cuando nos hablábamos entre los que convivíamos en el lugar, pues nos pedíamos las cosas con cántico espiritual. Entonces fue un ejercicio por una parte gracioso, pero por otra parte edificante, porque pues nos agradó hacerlo de esa manera. Y creo que es muy bueno que cuando hagamos retiros practiquemos algunas de las cosas que estamos acostumbrados a leer en las Sagradas Escrituras. Así que la obediencia genuina y sus preceptos lo conduce por un sendero de plena confianza e intimidad y comunión con el Señor. ¿Comprenden? Ahí estamos tratando de oír con fe y practicar, porque ese sendero es el que nos va a llevar a la comunión con el Señor. Digamos que no debemos ser de los que leen las Escrituras pero no lo hacen, que es casi la costumbre de hoy en día. Aquellos que oyen pero que no obedecen, y cuando llega la hora del culto al Señor no pueden acercarse a Dios porque no tienen fe para creer lo que Él ha dicho, que es: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Por lo tanto, si no nos acostumbramos a ser practicantes de la palabra, cuando lleguemos al culto lo haremos con indiferencia, lo haremos de una forma apagada, con caras tristes. Verá usted que muchos de los que están en la iglesia, cuando cantamos cánticos de alabanza y de gloria, en realidad en sus rostros hay a veces una tremenda tristeza, y que pareciera que en lugar de estar destinados a la gloria, estemos destinados al infierno. Entonces, nuestro gozo en el culto debe ser manifestado, porque sería lo mismo que si sus hijos vinieran a usted, si usted es padre y sabe esto, o madre, y tiene hijos, sería que sus hijos vinieran a usted siempre con tristeza, siempre llorando, siempre lamentando, nunca con gracia, nunca con alegría de pertenecer a la familia. Así de sencillo es para entenderlo. Dios se alegra de que vayamos contentos delante de Él, y si hemos pasado una mala semana, todavía mejor, porque si nos manifestamos alegres delante de Él, Él recibe esa alegría también en su haber y nos devuelve, porque Dios aquella honra que recibe la vuelve a retornar para nosotros. Así que seamos hombres y mujeres que vayamos al culto con alegría, con gozo y manifestando alabanzas y aleluyas al Señor. Acerquémonos pues con corazón sincero y en plena certidumbre de fe y ofrezcamos a Dios el culto que Él es digno de recibir. Dios es digno de recibir la más grandiosa alabanza y tenemos que esforzarnos en ello. Debemos ofrecer el culto a Dios en santidad. Este es otro de los temas. No hay santidad en los creyentes, quiere decir no hay un apartarse del mundo y de la contaminación del mundo, que significa la santidad. Y Hebreos capítulo 10, versículo 22, que ya citamos antes, nos dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está refiriéndose que antes de venir al culto al Señor debemos estar lavados por la palabra, leer la palabra
compartir nuestra lectura devocional en la mañana y luego a partir de ese momento venir al Señor y ofrecerle un culto ya con un corazón preparado, que es lo que necesitamos. El culto al Señor es algo muy serio. Desgraciadamente no se predica casi nada del culto al Señor. Se hacen espectáculos, se hacen eventos donde se alaba al Señor y cantan los que están en la plataforma, y el resto de las personas, algunos también participan, evidentemente que sí, pero no se habla mucho de la importancia del culto al Señor. Y debe hacerse como algo bastante necesario y serio. No se trata de copiar formas de liturgias o de incorporar lo novedoso, porque Él ama la verdad en lo íntimo, lo dice el Señor. Él quiere la verdad íntima de nosotros en el culto al Señor. Así que digo que Él ama la verdad en lo íntimo. Así nos lo dice el Salmo 51, versículo 6. Y también la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, nos lo dice el Salmo 25, versículo 14. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esto lo tenemos en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, debe haber una pureza, una santidad a la hora de ofrecer un culto glorioso al Señor. Necesitamos entender esto para que cuando vengamos a su presencia en esa reunión multitudinaria que solemos hacer los domingos o un día especial de la semana, ya vengamos con cierta preparación, sabiendo la importancia del culto a Dios y sabiendo la importancia de venir preparados y lavados, de manera que cuando le ofrezcamos culto sea de la mayor gloria posible en nuestros corazones. Muchas veces el culto no alcanza un nivel más alto de alabanza y de adoración porque hay cuentas pendientes con el Señor. Dice Mateo capítulo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelves y presentas tu ofrenda. Entonces, esto es una enseñanza que nos dice a nosotros, si voy a la reunión, voy al culto, voy a ofrecer sacrificio de alabanzas al Señor, y tengo un problema con mis hermanos, bueno, pues antes que llegue a la iglesia, trato de reconciliarme con el hermano y trato de reconciliar mi espíritu con el Señor, y si no puedo ver al hermano, a lo menos buscar el perdón y la confesión delante de Dios de ese malestar, para que sea lavado, y cuando llegue la hora de estar en la presencia de Dios pueda ofrecer un culto glorioso para el Señor tal y como Él lo dice. Así que no podemos tener una conciencia sucia en contra de alguien o de alguna de las congregaciones o de alguno de los hermanos de la congregación y pretender que va a fluir de nuestros corazones una alabanza gratificante que Dios va a recibir y que nosotros vamos a sentir que Dios ha recibido, porque vamos a sentir paz en nuestros corazones, vamos a sentir realmente que Dios ha recibido la alabanza que le otorgamos. Por lo tanto, es una de las cosas que tenemos que entender. La santidad significa apartarnos de lo que está mal y hacer lo correcto delante de Dios para ofrecerle un culto glorioso. Dios es celoso de su santidad, y si demanda el perdón y la reconciliación cuando hay cuestiones entre hermanos, como uno de los requisitos indispensables para ofrecer adoración a su glorioso nombre, ¿cuánto más no debemos de limpiarnos de toda inmundicia y de contaminación de carne en el precioso lavacro de la sangre de Jesucristo? Esa sangre que invocamos para protegernos de los enemigos, en realidad debemos de invocarlo para lavarnos de una mala conciencia, de las enemistades y los pleitos que tenemos entre los creyentes, para que cuando vengamos el domingo al culto se manifieste unos corazones limpios y preparados para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Y insisto en esto del culto porque es realmente una escasez, creo yo, en estos tiempos. No disfrutamos plenamente del culto al Señor porque hay cosas en nosotros que no son agradables a Dios y nosotros lo sabemos y creamos ahí un muro, una pared que impide que fluya lo mejor de nosotros para Dios.
La alabanza y la adoración son dos de los aspectos fundamentales del culto que rendimos al Señor. Se sintetizan en estas dos palabras que no siempre se diferencian debidamente. Por una parte, la alabanza, que debe ser rendida por todo ser humano, ángeles y por la creación toda. El Salmo 150 termina diciendo: todo lo que respira alabe a Jehová, es decir, incluye absolutamente todo. Han de alabar al Señor. Y que los seres humanos obedezcan no es un problema, pero es un mandamiento del Señor con independencia del estado espiritual del ser creado. Es decir, los árboles alaban al Señor, crecen para arriba de forma gloriosa y todo aquello que respira alaba al Señor, porque eso es un mandamiento y de alguna manera Dios recibe alabanza de todo lo creado, aunque nosotros no lo podamos ver o diferenciar en muchos casos. Cuando hablamos de adoración, por el contrario, no es lo mismo, no se trata de cambiar el ritmo de la canción o hacerla más tierna, se trata de que tiene que haber santidad como requisito previo para que el Señor la reciba. Es decir, cuando hablamos de alabanza, hablamos de canciones, cuando hablamos de adoración no estamos hablando de canciones más lentas, estamos hablando de que debe haber santidad como requisito previo, porque alabar puede cualquiera, pero adorar no. Adorar no puede cualquiera. Y esto lo vemos una vez más en el asunto de Marta y María, donde María, con un corazón plenamente limpio, puro, deseoso de estar en la presencia del Señor, le ofrece una adoración, entre tanto que Marta le ofrece alabanza en su servicio, que es una manera de alabar al Señor. Pero Dios, o Jesús en este caso, aprueba la actitud de María y no tanto la de Marta, aunque no es contraria a los deseos de Dios, pero nos pone en orden. Por lo tanto, la adoración no es igual que la alabanza. No se trata de cambiar el ritmo de las canciones. Se tiene que hacer en santidad como requisito previo para el Señor, para que el Señor la reciba. El Salmo 24, el capítulo 24, versículos 3 al 6, nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos da las respuestas: el limpio de corazón, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, el Dios de Jacob. Entonces aquí nos habla con claridad de una pureza, de una limpieza, de una actitud completamente diferente a la alabanza. La alabanza es júbilo, pero la adoración es silencio delante de la presencia de Dios. En los atrios del tabernáculo de David y tanto como en el tabernáculo de Moisés, los atrios eran de alabanza. Entrarás por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, nos dice. Pero en el lugar santo ya había una actitud diferente, y en el santísimo absoluto silencio. El sacerdote solamente puede escuchar. De la misma manera, nosotros cuando entramos a Dios, cuando empezamos nuestro tiempo de culto, puede que entremos por sus puertas con alabanza y después vamos caminando en el culto. Las canciones pueden ser de más gloria, pero llega un momento donde empezamos a ejercer silencio hasta que llega un punto donde sentimos la presencia de Dios, y ahí lo que se produce es un silencio para dejar que Dios hable. No es cuestión de que estemos hablando nosotros siempre, sino de guardar silencio para que Dios pueda hablarnos. Aclararemos que la santidad no es una vida meramente correcta, como la de los fariseos, como la del joven rico, sino que es otra historia que vamos a leer, Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, sino que es una vida que está experimentando el poder santificador del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y por tanto, no es una vida correcta según el mundo, sino que es una vida santa según Dios, y que produce los frutos de justicia agradables a Dios por medio de Jesucristo, como lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 11, que puedes leer en tu Biblia. Y debemos de diferenciar ciertas cosas en el tema del culto a Dios.
La extensión de los cultos. Aunque la extensión de los cultos es algo formal, no deja de ser también importante, sea para bien o sea para mal. Cultos demasiado breves hablan de un poco interés en lo que concierne a lo de Dios. Es como un hijo ya mayor que quiere mucho a sus padres, pero jamás le da un abrazo ni se sienta a conversar con ellos o con cariño. Y un culto demasiado extenso atenta contra la vida congregacional, que no tiene oportunidad de saludarse en amor. Es necesario que tengamos equilibrio en el culto al Señor. Ni Dios quiere que no vayamos nunca al templo, ni en el sentido figurado que podemos hablar del tabernáculo de Moisés o de David. No quiere que no vayamos nunca, pero tampoco quiere que estemos horas allí, porque Dios tiene un equilibrio extraordinario que nos traslada a nosotros, y eso es necesario que lo tengamos tanto en nuestra vida como en el culto. Hay algunos hermanos que les dices para orar por la comida y se nos va la hora de comer. Y hay otros que dicen, bueno, Dios bendiga lo que entra en la barriga, que no hay cosa más horrible que esa oración, hermanos. Dios bendiga lo que entra en la barriga. Hay que hacer una oración correcta, con el tiempo razonable, y de alguna manera tampoco ser extensos. El equilibrio es el deseo de Dios en nuestras vidas. Como digo, cultos demasiado extensos atentan contra la congregación, que no tienen oportunidad ni para saludarse, se tienen que ir la gente en medio de todo el culto y no hay tiempo ni para interactuar con los hermanos, y eso es también una parte del culto, interactuar unos con otros. A veces los cultos se extienden porque se tiene la impresión de que a más horas, más poder, a más horas, mejor culto, pero no es real. El culto tiene que durar el tiempo en que dure nuestra devoción, nuestra entrega. Venimos a ofrecer a Dios algo, y una vez que eso está entregado, nosotros podemos tener un tiempo de esperanza, de silencio, para que Él nos hable, y una vez que hemos recibido alguna respuesta, pues es necesario terminar ahí. No es por qué alargarlo más, sino hacerlo de una manera equilibrada. La repetición de canciones, que se suele hacer mucho, en forma excesiva, más allá de lo que el Espíritu está guiando, llega a ser también insoportable. O las canciones demasiado cortas, que nunca se repiten, llegan a ser una especie de falta de degustación de algo a lo mejor excelente que está ocurriendo a través de esa canción. Hay veces que es necesario repetirlas porque el Espíritu Santo está trabajando en los corazones, y necesitamos que eso siga funcionando así hasta que veamos que realmente ha llegado a su límite y comencemos a cantar otra canción. En otras ocasiones el culto es una cantidad de canciones que se cantan sin repetir, hay 4 o 6 y tira para adelante y se acabaron y nos vamos a otra cosa. Eso no es un culto. El culto es dejar que el Espíritu Santo se manifieste, el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros a través de las músicas, de las canciones, de las alabanzas, de las oraciones de los hermanos, y dejar que fluya y nos podamos dedicar el tiempo que el Espíritu está presente. Cuando el Señor ya no está presente, pues realmente no necesitamos estar ofreciendo culto, porque si lo ofrecemos al Señor, si el Señor no está, pues entonces ya no es necesario seguir adelante. Busquemos otro día, otro momento, otro tiempo donde podamos seguir ofreciendo culto al Señor. Vamos a hablar de los que dirigen los cultos. Estamos hablando del culto al Señor. Podríamos ver a Caín y a Abel rindiendo culto, o podemos ver a Noé, o a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a los jueces, a Samuel, a Saúl, a David, a Salomón. Qué bueno sería detenernos en cada uno de ellos, porque todos ellos ofrecieron culto al Señor, de diferentes formas, algunos agradables, otros desagradables, pero bueno, no vamos a tener tiempo. Sería bueno detenernos, pero no vamos a hacerlo en este momento. A David, en el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 12 a 19, llegaba a su fin una experiencia ingrata del pueblo de Dios, relatada en el mismo capítulo, en el versículos del 1 al 11, en la cual uno de los fieles muere por dejarse llevar por una alegría irresponsable, algo que los líderes jamás deben permitirse. Gozo sí, pero irresponsabilidad no. Debemos tener lo que la Biblia enseña como el temor de Dios, y que según Proverbios 8:13 es el temor de Jehová es aborrecer el mal,
por supuesto, en todas sus formas. Proverbios 8:13 nos deja claro esto, de que el temor de Jehová es aborrecer el mal. David se propone ahora hacer las cosas de nuevo, respetando la palabra de Dios, y el gozo es mayor todavía cuando respetamos la palabra de Dios. Estamos diciendo que el culto al Señor tiene una liturgia que puede ser correcta o incorrecta. Por eso es importante que nosotros analicemos los cultos a Dios que ofrecieron los siervos de Dios, los que fueron correctos y también los que fueron incorrectos, porque de esta manera aprenderemos a que nuestro culto racional sea el correcto con la liturgia y los principios establecidos por Dios. De esta manera iremos afinando nuestra forma de culto, que es también una de las cosas que tenemos que aprender en nuestro caminar en la tierra. Entre otras cosas, David va danzando con todas sus fuerzas delante de Jehová, lo cual le ganó el menosprecio de Mical, su esposa. Sin embargo, el versículo 15 termina diciendo: David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. David era el director, iba manifestando su alegría, su gozo, de la forma que a Dios agradaba en ese momento. Tenemos que entender también los tiempos de Dios en todas las cosas. Pero era el que estaba más adentro de la alabanza, era el mismo David. No empujaba ni exhortaba a la gente para que participara, sino que él mismo iba a la cabeza como pastor y todos le seguían. Hay una costumbre en los dirigentes de culto que es empujar a los que están enfrente para hacerlos entrar en una alabanza gloriosa. Pero no es así como David lo hace. Él comienza alabando y bendiciendo al Señor, la gente le observa, algunos se avergüenzan, pero otros lo que hacen es aprender y ver en David el director excelente de un culto glorioso para Dios. Y por lo tanto, seguramente de esta lección aprendieron muchos y aprenderían a que el culto no es impulsar a los demás, sino que tú entres y los demás te puedan seguir. El que dirige debe saber a dónde lleva al pueblo de Dios, debe conocer el camino, pues de otro modo lo llevará a cualquier parte menos a la presencia del Señor. Hay gente que al dirigir los cultos crean incluso un mal ambiente, porque crean una presión con la gente que a los que está ministrando. Pero hay otros que entran en la presencia del Señor, se ministran ellos delante de Dios, y al final esa presencia de Dios, esa forma de culto, se hace como una especie de transacción a los que están presentes, y el culto comienza a fluir de una manera gloriosa. Por lo tanto, no es suficiente el talento musical o artístico para dirigir un culto, o el entusiasmo que tengamos tampoco es suficiente, todo lo cual puede ser agradable, puede ser o no puede ser agradable dependiendo de cómo lo hagamos, con qué gracia lo hagamos, pero no garantiza la presencia del Señor. El talento sin unción es agradable, pero a los fines celestiales, si está solo esto, no nos sirve. Necesitamos atraer la presencia de Dios, y para eso debemos de investigar en las Escrituras los cultos correctos y agradables a Dios y los que no lo fueron. Y así queremos de inducirte a que estudies todo eso a través de la Escritura. Si decimos que tiene que conocer el camino, el que conduce el culto, es porque tiene que conocer la unción del Señor. No vale cualquiera para dirigir un culto, aunque nosotros a veces pongamos a cualquiera, pero realmente no cumplimos el requisito excelente de Dios en el culto. No vale cualquiera. Hay que conocer la unción del Señor, que hará que los talentos que tenemos sean valiosos y bendigan a Él y al pueblo de Dios. La unción es la que toca el corazón de Dios y del hombre, y hace del culto algo místico, misterioso, extraordinario. La gente es atraída incluso a kilómetros cuando hacemos un culto correcto y glorioso. Es como que los ángeles transportan
la alabanza y la gloria que se le está otorgando a Dios a mucha distancia. Y hay gente que aparece. Mi experiencia personal en los momentos más gloriosos de la iglesia, donde me convertí, donde nací, era que nosotros, por la gracia de Dios, teníamos un culto realmente extraordinario, no dicho por mí, sino dicho por todos los que participaron en aquel tiempo, incluso por los que venían de fuera, y sin salir a evangelizar. Prácticamente en esa época la gente venía a la iglesia de una manera inexplicable, aparecían en el culto. Y bueno, no nos podíamos pensar otra cosa que los ángeles llevan la alabanza a los aires, y algunos escuchaban las canciones, nos decían, venían, es que hemos escuchado una música extraordinaria, una alabanza gloriosa, y estaban a una distancia considerable y eran atraídos ahí. Esto lo vemos también en la iglesia del primer tiempo. Dice que estaban todos unánimes juntos en oración, y el Señor añadía los que iban a ser salvos. No dicen que los iban a buscar, dice que los añadía, los traía. De alguna manera los mensajeros espirituales trasladan la gloria de Dios que se está otorgando en algún lugar, la trasladan hacia afuera y atraen a aquellos que están preparados para recibir salvación. Por lo tanto, necesitamos entender esto correctamente. Concluimos diciendo que lo importante es que quienes dirigen lo hagan como un servicio a Dios y a la iglesia, con suma humildad y sabiendo que ellos solo no pueden ni deben rendir culto a Dios por todo el pueblo. O sea, no hay nadie que pueda otorgar un culto a Dios por todo el pueblo. Antes lo hacía un sacerdote, pero ahora el Espíritu Santo ha sido repartido entre los seres humanos, entre toda carne. Dice que vendrá sobre toda carne, pero especialmente aquellos que han recibido a Jesús tienen la sensibilidad espiritual que les otorga el Espíritu Santo para tener esta humildad y para hacer un culto correcto, y sabiendo que ellos solos no pueden rendir el culto a Dios por todo el pueblo, sino que todo el pueblo debe participar y compartir pues un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación o una interpretación de una revelación. Primera de Corintios capítulo 14, 26, o tener libertad de dar una palabra profética, nos lo dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 24 al 25, pero nos dice y nos pone en orden, porque nos dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, debe ocurrir algo entre todos los creyentes, que no es los que cantan solo, sino todos los creyentes deben ser participantes del culto en el orden correcto para no crear una confusión interna, que eso se puede hacer. Y los que entren escucharán y verán que Dios está presente, y declararán que Dios está entre vosotros. Y ellos verán algo que nosotros a veces ni vemos. Yo recuerdo en mi conversión, yo entraba y veía algo extraordinario en la iglesia, pero después, más adelante, me enteré que había conflictos y cosas entre ellos, pero cuando yo entré no vi absolutamente nada de eso. Lo único que vi es gente gloriosa bendiciendo al Señor, cantando y alabando su nombre. Por lo tanto, este texto es un texto real y no deben estar todos confundidos ahí a base de profecías, sino que se debe hacer en orden para que los que entren puedan ver la gloria de Dios en nosotros. No hay duda que el desarrollo práctico del culto dependerá también del tamaño de la congregación, variando así la participación de los hermanos. Podrá o no ser siempre una participación pública, y sabiendo que Dios no tiene modelos que se deben copiar, sino que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, nos dice 2 Corintios 3, 17. La libertad no es libertinaje, sino que significa tener la libertad de expresar lo que hay en mi corazón en el debido orden, y si hay otro compartiendo, pues a mí me tocará callar y viceversa. Y dependiendo de la cantidad de personas que seamos, pues evidentemente no todos podrán participar, pero sí es importante que seamos participantes del culto al Señor, porque no pertenece única y exclusivamente a los músicos, pertenece también
a todos los presentes, porque es el culto al Señor de su pueblo, no de sus músicos, sino de su pueblo. Para terminar, te invito para que vayas a leer Segunda de Crónicas, capítulo 30, porque en Segunda de Crónicas 30 se relata una historia magnífica, extraordinaria, con respecto a la fiesta que se produce en la restauración del culto al Señor. El rey Ezequías, que fue uno de los reyes el que restauró plenamente el culto a Dios, mandó mensajeros por todo Israel diciéndole que vinieran a Jerusalén, que iban a reactivar el culto al Señor, iban a rehacer todo aquello que habían perdido por diversas causas, y que iba a ser una fiesta extraordinaria. Y nos narra todo lo que hubo allí, todo lo que pasó, todos los acontecimientos. De esta manera también podrás tener una visión clara de qué significa restaurar el culto a Dios, y que Él sea el que recibe la gloria, la honra y la alabanza. Así que con esto concluimos, y quiero hacer una oración para terminar, agradeciendo al Señor por todo su amor y misericordia, y por habernos hecho participantes de esa posibilidad de ser otorgantes de un culto glorioso para la persona de Jesús y para la persona de Dios Padre. Queremos bendecirte y darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, y por todo, Señor, lo que harás y tus promesas eternas. Queremos, Señor, aprender a darte gloria de la forma correcta, a trabajar en nuestros corazones, a ser conscientes de a quién estamos honrando, de a quién estamos bendiciendo, Padre, y que de alguna manera, a través de esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios, juntos en alabanza, Señor, podamos disfrutar de aquel salmo donde nos dice que cuán hermoso y maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí estás tú en medio de ellos, otorgándoles bendición y vida eterna. Así que te recibimos, Señor, en este día, y deseamos que aquellos que estén escuchando este vídeo puedan ser participantes y puedan entrar a integrar esta gran comunidad, Señor, que heredará el reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bendice, Señor, las naciones, en el nombre de Jesús. Amén.